hablemos pues del presidente Andrés Manuel López Obrador, que hoy dice, les adelanto, si no se invita a todos a la Cumbre de las Américas, no voy. Y va en mi representación Marcelo Ebrard. Más claro, ni el agua. Te lo digo, Pancho, para que lo entiendas, Joe Biden. Y luego todavía la reportera le dice, ¿no se irá a enojar Joe Biden? Bueno, mi querido Jaime. Sí, a mí fue la parte que más me resultó interesante, la repregunta de la reportera de Reforma, y no se irá a molestar el presidente Biden, pues que se moleste. Y yo le decía siempre, porque yo suelo revisar todos y cada uno de los reportes que genera el Congreso de la Unión de Estados Unidos sobre las relaciones México-Estados Unidos. Y una de las frases que es casi ya una especie, una frase, una cuña que aparece en todos y cada uno de los documentos cuando se hacen estos reportes, dicen, nuestro vecino México, y siempre dicen esta frase, con el que mantenemos relaciones estrechas, pero complicadas. Así, siempre lo han dicho. Tenemos relaciones estrechas, pero complicadas con México, porque siempre ha sido así. Siempre tenemos 200 años de relaciones diplomáticas con Estados Unidos, que se cumplen los 200 años, por cierto, el próximo 12 de diciembre. Entonces, siempre nuestro pasado ha sido tumultuoso, siempre nuestro pasado ha sido complicado en las relaciones bilaterales, tan complicadas que, y tan intrincadas que esta mañana vimos cómo el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, salía volando de la residencia de Estados Unidos para irse a entrevistar con el presidente a Palacio Nacional para ver si había entendido bien lo que había dicho el presidente y para dar su reporte al Departamento de Estado. Tiene que ser así, así tiene que ser, y ya lo habíamos advertido. Yo cuando te comentaba que para mí ese fue uno de los discursos más importantes para fijar postura y demandar la renovación de una nueva diplomacia hacia el hemisferio, es que es así, no hay que buscarle tres pies al gato, no es que al presidente después de su gira por Centroamérica y después de pasar por La Habana le hayan hecho un vudú o lo hayan hipnotizado para después llegar aquí y decir, no, pues si no invitan a Cuba, no, el presidente ya iba convencido. El discurso que empleó desde Guatemala, lo repitió en El Salvador, Honduras y finalmente en Cuba, era eso, que quería que se iniciara una nueva era en las relaciones, una relación basada en la inclusión y no en la exclusión, y basada sobre todo en la inclusión de una vez por todas de Cuba para pedir de una vez por todas el fin de ese bloqueo contra la isla. Entonces, yo no veo por qué se llaman a sorpresa toda esta gente que ha dicho que cómo es posible, se va a enojar el presidente Biden. Vi incluso las declaraciones que a bote pronto el Universal buscó rápidamente a Arturo Sarucán para que les respondiera, señor Sarucán, diga qué piensa de esto. Y como buen cabildero de Washington, Arturo Sarucán dijo que esto era un despropósito, que esto era un autogol contra México, y decía que la política exterior de México le parece trasnochada. Fíjate nada más, Arturo Sarucán diciendo que la política de Andrés Manuel, la política exterior de Andrés Manuel López Obrador le parece trasnochada. ¿No será que es al revés? ¿No será que Arturo Sarucán está confundiendo al presidente consigo mismo? Porque seguir teniendo esta visión de que Estados Unidos siempre tiene que imponer las reglas, de que Estados Unidos tiene que tener la pata sobre el cogote de Cuba, esa es la política exterior más moderna. Perdón, pero yo no coincido con Arturo Sarucán, un diplomático que siempre ha tenido esta preferencia por el tío Sam y además se ha convertido y se convirtió, sobre todo durante la presidencia de Felipe Calderón, en un experto cabildero que lo veías desfilar
por las salas de redacción y los consejos editoriales del Washington Post y el New York Times, continuamente lo veías ahí, para convencer al periódico de que no publicaran tanta sangre de la violencia que había en aquel entonces con la guerra de Felipe Calderón. Y ese hombre que intentaba tapar el sol con un dedo para que nadie se enterara en Estados Unidos de la violencia y de los crímenes que había durante la presidencia de Felipe Calderón, ahora dice que esta política de López Obrador es una política trasnochada. Es increíble realmente cómo Arturo Sarucán sigue estando al servicio del Departamento de Estado y de Estados Unidos. Y es muy triste, ¿no? Es muy triste y yo creo que vamos a seguir escuchando estos días cómo todos van a seguir criticando esta decisión del presidente, porque yo me temo, no apostaría, pero yo me temo que Joe Biden no va a ceder, no va a ceder porque tiene pánico a las elecciones de medio término que vienen en noviembre próximo y seguramente eso lo va a paralizar y no va a querer arriesgarse al invitar a Cuba porque se lo van a echar en cara los demócratas más conservadores y se van a aprovechar de ello los republicanos. Pero no obstante ello, yo creo que la decisión del presidente no solamente es una decisión valiente, sino visionaria, y eso te habla de la calidad de un jefe de Estado. Esas son las decisiones difíciles que tiene que tomar un jefe de Estado sin importarle que petimetres diplomáticos mexicanos al servicio de Washington le critiquen todo lo que quieran. Yo creo que el presidente hace muy bien en plantarle cara a Washington en este tema y cuando le pregunta al presidente, la reportera, si esto no va a afectar la relación con Estados Unidos, pues claro que no. Insisto, tenemos más de 200 años de relaciones complicadas y tanto Joe Biden como el presidente Andrés Manuel López Obrador saben perfectamente que este tipo de relaciones tan complejas, porque somos dos países hermanados por tantas cosas, hay cosas que hay que compartamentalizar. No podemos permitir que un desencuentro por el tema de Cuba, que vaya o no vaya, contamine toda la relación. Eso no es posible y no va a pasar, no va a pasar por más malagüeros que quieran ver una crisis, porque a cada rato ven una crisis, a cada rato ven presiones desde Estados Unidos, a cada rato ven venir a Joe Biden para que le jale las orejas al presidente López Obrador. Así que yo creo que es muy meritorio esta decisión, es valiente y sobre todo le viene bien al resto del hemisferio, porque ya era hora que actuáramos todos al unísono, cerrando filas con países que han estado en minoría, han estado solos durante mucho tiempo y además hay que ser leales no solamente con países como el hermano pueblo cubano, sino que hay que ser consecuentes con la historia de México y hacia América Latina, querido Vicente. Querido Jaime, siempre es un placer y yo agradecido por tu solidaridad, tus generosas palabras. Esto ya tristemente se está convirtiendo en algo común, que se comenta aquí en Sin Censura, al menos en los últimos días. Te agradezco mucho, querido Jaime Hernández, que siempre llegues a la cita aquí con tu familia de Sin Censura.